Vivir con sentido, un programa que te apapacha. Hola, ¿qué tal? Son las 6 de la tarde del 28 de enero del 2019. Hoy tenemos un programa muy interesante para todos nosotros y esperamos que también para todos ustedes. Hoy vamos a hablar de ese tema que por alguna razón nos cuesta trabajo aceptarlo. O lo confundimos, o lo negamos, o simplemente lo utilizamos para todo y de manera cotidiana. Ana Paula Jiménez, terapeuta en integración emocional, y Luis Felipe Díaz Barriga, psicoanalista, y una gran sorpresa. Tenemos nada menos que a Upek Shamati, fundador de los centros de budismo en México, que nos va a acompañar para hablar del perdón y la reconciliación, que no es cualquier cosa. Estoy seguro que el programa de hoy nos va a ayudar a todos a crecer como seres humanos. Muchas gracias a ustedes que nos están escuchando, que nos permiten entrar a sus hogares. Agarren pluma, lápiz, formulen sus preguntas. Tenemos a Upek Shamati, pregunten, aprovechen. Llámenos al teléfono 55 53 46 20. Sabemos que a usted le interesa y tiene mucho que decir. Vamos a hablar del perdón, que no es cualquier cosa. Para conocernos, quiero darle la bienvenida a Luis Felipe Díaz Barriga, psicoanalista, con toda la actitud. Con toda la actitud, y fíjate que con la actitud me gustaría empezar por darle un saludo a unos seguidores constantes de este programa, a Valeria y Santiago Espinosa. Quiero saludarlos con toda la actitud y que nos sigan escuchando. Ana Paula Jiménez, terapeuta en integración emocional, logoterapeuta y tanatóloga. No pasa nada. No pasa nada. Y si pasa, pues tampoco pasa nada. Bueno, pues ya tenemos aquí a Upek Shamati y Ana Paula, que es una seguidora tuya fanática. Nos va a platicar un poquito más de tu trayectoria. Pues sí, con la novedad y la sorpresa que nos acompaña hoy en el programa el maestro Dharmachari Upek Shamati. Él es fundador de los Centros Budistas de la Ciudad de México. Ahora es director de ediciones CBCM y además de impartir cursos y retiros por toda la República. Bienvenido. Muchas gracias y qué gusto de verlos, qué sorpresa, ¿verdad? Encontrarnos aquí. Sí, hasta parece así como que nos cayó del cielo, ¿no? Padrísimo. Por algo, dicen por ahí. Yo te quiero dar la bienvenida y agradecerte el tiempo que le dedicas a este espacio. Y bueno, pues vamos a hablar del perdón. ¿Qué te parece si empezamos con algo que se me suena interesante? Muy bien. Mira, tenemos a Luis Felipe Díaz Barriga, que es psicoanalista. Sí. Tenemos a Ana Paula, que es integración emocional. Y tú, pues que manejas el budismo. ¿Qué te parece si cada uno nos platica su punto de vista, su perspectiva de lo que es el perdón? Claro que sí. ¿Qué te parece si empezamos con las damas? Sí, muy bien. Ana Paula. Hola. Bueno, pues desde el punto de vista de la integración emocional, en realidad no hay absolutamente ninguna emoción que no se pueda perdonar. Porque esto es básicamente emocional y lo que manejamos nosotros es separar el evento de la emoción. El evento en sí tiene un karma. El evento en sí tiene que ser resarcido muchas veces por la ley, si es que fue una cosa dañina. El evento se encarga la ley o se encarga el karma, pero de tus emociones te encargas tú. Entonces, si tú le entregas tu poder a alguien más afuera de ti, es que este fulano me hizo, no lo puedo perdonar, y ese fulano se muere, entonces tú vas a vivir toda la vida con ese dolor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el perdón es de adentro hacia afuera, es de ti hacia afuera, es nada más dejar de sufrir, dejar de cargar, romper el lazo que te une con un evento o con una persona. Entonces, desde el punto de vista de la integración emocional, no hay nada en el mundo que no se pueda perdonar. Ok, de acuerdo. A ver, Luis Felipe, tú siempre has dicho que ya se ha hablado mucho del perdón, que inclusive hay frases ya muy hechas, de que échale ganas, de que perdona, que es una decisión, que es de adentro para afuera, que, no sé,
acuñadas, yo creo que hay todas las frases del mundo. Desde el punto de vista del psicoanálisis, para ti, ¿qué es el perdón? Bueno, mira, desde el punto de vista del psicoanálisis no hay una estrategia que se necesite o que se utilice para el perdón per se, sino se trabaja las causas por las cuales la gente no puede perdonar. ¿Qué hay? El perdón no es algo puro, es ambiguo. Hay diferentes cosas que están alrededor del efecto de querer perdonar que impiden que mucha gente lo pueda hacer. Entonces, él ataca al caso por caso en las diferentes estructuras de la persona, qué es lo que impide que cada persona en sí pueda acceder al perdón o no. En el psicoanálisis se maneja esto. Ahora, hay otras vías, por ejemplo, hablamos del cuarto camino. El cuarto camino maneja principalmente 3 estructuras o 3 mentes de cómo se maneja el ser humano. Un poco como de psicología de las características de personalidad, en donde hay gente que es de una manera mecánica, hay gente que es intelectual, hay gente que es emocional, y de esa forma se determina la dificultad o la capacidad que tienen para poder perdonar. Perdonar definitivamente. O sea, no. tú te vas a la causa. El A la causa. se va a la causa del por qué no puedo perdonar. El caso de por qué no pueden perdonar y poder diferenciar en sí qué es y qué no es el perdón, ¿no? O sea, hay mucha gente que perdonar considera que es eximir de la responsabilidad a alguien, por ejemplo. Claro, eso no es perdonar. O que perdonar significa olvidar, pues tampoco no es perdonar. Y en fin, ¿no? Sí, tampoco es obligatorio que perdones, ¿o sí? No, si no ves la utilidad, pues no haces el sacrificio, ¿no? Eso es algo Si no hay utilidad, totalmente importante. Pero lo que sí es que un sentimiento de enojo, un sentimiento de estrés, un sentimiento negativo que tú estás soportando en tu cuerpo, pues definitivamente sí tiene problemas para el mismo cuerpo, para la misma alma, para el mismo espíritu, para la misma psique, ¿no? O sea, Bueno, pues tenemos a Upekshamati, a ver qué opina acerca del perdón desde el punto de vista del budismo. Fíjate que me inicié como riéndome un poquito de toda la situación, porque realmente en el budismo, propiamente lo que es la tradición budista, el Buda no habló mucho del perdón. Y realmente esto tiene que ver con el hecho de que el budismo en sí tiene como 2 bases, así digamos metodológicas, podrías decir. O sea, parte del hecho de que el sufrimiento es inevitable. Tarde o temprano va a acontecer algo en tu vida, ya sea por otras personas, ya sea por causas naturales como desastres o ya sea por tu propio cuerpo, que te va a crear un tipo de sufrimiento. Y tú vas a caer naturalmente en una experiencia de vulnerabilidad, en una experiencia tal vez mental de injusticia, la cual te puede poner en una posición de pedir o de sentir que algo debió de haber sido diferente. Ese tipo de posición, ese tipo de noción de que hay algo al cual fue afrontado o vulnerado, el cual requiere como una justificación o una retribución, es algo que el budismo no maneja. Entonces, en ese sentido no sabía de qué hablar. Sin embargo, el budismo sí tiene un concepto que se puede acercar un poquito al perdón, que es un concepto, es una palabra que se llama Kshanti. Kshanti. Es una de las palabras más hermosas del budismo, porque significa 3 cosas a la vez. Significa primero paciencia, después aguante y por último receptividad. Kshanti. Y se le instruye al bodhisattva o al que va a ser un iluminado que trata de servir al sufrimiento de otros seres, que tiene que desarrollar, aguante en 3 formas. Lo primero es con su cuerpo. Tarde o temprano su cuerpo le va a fallar, su cuerpo no va a responder, ya sea por un suceso que puede ser súbito, trágico, o por el natural deterioro que va a haber con la vejez y la enfermedad e incluso la muerte. Entonces, en ese sentido, tienes que aguantar que va a venir ese tipo de sufrimiento y entenderlo como lo más natural. El segundo sufrimiento que tienes que aguantar es en relación a, como dije, eventos naturales, ya sea el clima, situaciones que no puedes controlar, que están en tu entorno, un contexto de cosas o circunstancias, las cuales inevitablemente, sin ser personal, te van a crear un tipo de sufrimiento o insatisfacción. Esto también tienes que aguantar, pero es como un aguante, como una resiliencia o un tipo de receptividad a que es algo natural y no es personal y no te está enfrentando a ti. Pero el tercer tipo de sufrimiento que creo que todo
son los que nos estamos alrededor, es con respecto a otras personas. Tienes que desarrollar un aguante con respecto a otras personas. Y ahí el budismo habla que tienes que desarrollar paciencia, receptividad o aguante con respecto a 3 tipos de personas particulares. No sé si me da tiempo de hablar de ellas ahorita. Pues sí está muy interesante. Lo que pasa es que sí siento que como que es una educación desde Sí, claro. bebé Sí. a tener esa paciencia, a tener ese aguante, y eso mismo te educa para que cuando alguien te ofenda, pues ya no tengas que perdonar, ya no te afectó. ¿O sí, Paula? ¿Y en qué se diferencia, por ejemplo, aquí aguantar de aceptar? O permitir. No, aceptar que las cosas son, como tú dices. Aceptar que te vas a enfermar o que ya estás enfermo. Aceptar que te hicieron daño. Aceptar que no todo el mundo es como tú. Aceptar que las situaciones que se te presentan en la vida son como son. O sea, no tanto, por ejemplo, en integración no es tanto aguantarlas, sino aceptar. Y aceptar que todos cometemos errores. Todo el mundo tiene situaciones que te sobrepasan. Es que la palabra aceptar conlleva una connotación de pasividad casi, Ajá. que es lo que no se recomienda en el budismo. Ok. Una de las cosas que más, el entrenamiento para el budismo es poder ejercitar tus capacidades, ya sea mentales, emocionales, cognitivas, de cualquier tipo, para acercarte un poquito a entender más las cosas como son. Y a partir de ese entendimiento, poder llegar a un despertar o una liberación. Ahora, en esto está implícito la responsabilidad. Cuando algo acontece, tienes la responsabilidad de entenderlo, Exacto. de acercarte, de generar con eso una ocasión de más profundo receptividad con respecto al orden de cosas al que obedece, y a partir de esto poderlo entender. Okay. La palabra aceptación, fíjate que a mí me lleva un poquito más a una noción un poco más de, como por comparar, el santo católico o cristiano versus como le llamamos nosotros, el Buda o Bodhisattva. Uh-huh. El santo está consciente de que Dios funciona en formas misteriosas, y por más que intente, tal vez no llegue a concebir la grandeza de su voluntad. Entonces su actitud ante eso es de aceptar la voluntad, aunque no la entienda. Es de ahí que viene el mártir y el santo. Ya. Los griegos tenían otra concepción que era interesante, que era el héroe trágico, el estoico. Vivimos en un mundo de un universo indiferente ante la fragilidad humana, y a partir de esa indiferencia del universo, tu rol era de ser un héroe trágico, estoico, aguantar pero estoicamente. El budismo no se va a ninguno de los dos extremos, ni es santo mártir, ni es héroe estoico, sino trata de estar en un punto medio en el cual están aconteciendo cosas en la naturaleza, en el universo, que te incluyen a ti. Claro. Tú eres parte de un proceso, de un ciclo, de una orden, el cual tú debes de entender para no estar sometido por él, en voluntad, en mente, en y sufriendo, ¿no? O sea, aquí no es aceptar, por ejemplo, en integración no es resignarte, que es un poco lo que hablabas de los santos y tal. No es resignarte sino es aceptar, es parar la lucha. Las cosas están pasando, paras la lucha, y ahí se va una parte grande del sufrimiento. Hablábamos de paciencia, hablábamos de aguante y hablábamos de aceptar. Ajá. Y yo me percibí pues con la idea de permitir. Hay personas que permiten, les hacen daño y luego tienen que perdonar. Uh-huh. Por ejemplo, personas que trabajan en una maquiladora, costureras, niños, que bueno, permiten muchas cosas, tienen necesidades específicas y tienen que aceptar. Entonces permiten, ¿todavía tienen que perdonar? Fíjate que el perdón tiene que ver con otra cosa totalmente distinta al permitir que se hagan este tipo de cosas o no. O sea, voy a ponerte un ejemplo, ¿no? Imagínate que tú llegas a tu departamento y tú encuentras que unos ladrones se metieron ahí a robar, un ladrón se metió a robar, y coincide que la policía estaba ahí al tanto y lo agarran en el momento en el que tú llegas. Y en ese momento el ladrón te ve, se da cuenta que tú eres el dueño del departamento y te dice: perdón, jefecito, fíjese que me metí a robar porque mi esposa está embarazada, tenemos 3 hijos, mi padre es alcohólico, yo estoy sin trabajo, no sé qué hacer nada, mi estatus social y mi estatus económico es muy bajo, no tengo cultura, no tengo estudios, no sé qué hacer nada.
perdóneme. Entonces tú puedes decir, ya entendí. El tener el conocimiento de algo hace efecto de perdón. Si yo tuviera ese nivel cultural, si yo tuviera ese nivel económico, si yo no tuviera esa preparación con una esposa embarazada, con 3 hijos, y todavía te dice él, y mire, como no tenemos para comer, usted sabe que por los hijos uno hace todo, si es necesario robar, y yo me metí a robar. A lo mejor tú puedes decir, yo te entiendo, y al entenderlo, dice, ¿sabes qué? Pues te perdono, ¿no? Entonces él te va a decir, el policía va a decir, lo dejamos libre. No, si se metió a robar. Claro. El perdón no lo exime de su responsabilidad. Sí, pero aquí yo te escuché con mucha atención y me gustó. Aquí es un problema de justicia y tú no eres el encargado de hacer justicia. Ahí el policía se lo lleva y le da el castigo que Pero como dice él, se trata de deslindar responsabilidades. De acuerdo. Cada quien se ¿Tú responsabiliza. lo perdonas o no lo perdonas? Ya es responsabilidad tuya. Exactamente. Claro. O sea, la justicia tiene que Pero la encargarse. justicia es la que va a intervenir ahí. Mi ejemplo era otro. Mi ejemplo es de una señora que trabaja de costurera, 12 horas, explotada, mal pagada. Lo está permitiendo. ¿Y todavía tiene que pedir perdón? Pero es que ahí te va. Como dice Luis Felipe, es caso por caso. Tú no sabes si esa persona, verdaderamente se siente explotada y si verdaderamente está en Claro sufrimiento. que se siente explotada. No lo sabes. Hay gente que está agradecida de tener cualquier trabajo porque le da de Pues sí, comer. tienes razón. O sea, tienes que ir caso por caso. Tú sufres por fuera por ver estos casos y ni siquiera sabes si esa persona está sufriendo. A lo mejor no está sufriendo. En el caso de que sí esté sufriendo y se le agarre contra el jefe, la vida o Dios o tal, sí tiene que perdonar, porque perdonar es nada más cortar el lazo y dejar de sufrir. Yo estoy de acuerdo en tener que perdonar. Lo que no estoy de acuerdo es que se haga estilo. No. Tiene que haber justicia, como dice Luis Sí. Felipe. Mira. Tiene que haber justicia y la justicia se encarga del evento. Exacto. Pero del perdón te encargas tú, es tu emoción. Yo te voy a cambiar un poquito la palabra, ¿no? Perdonar suena también mucho a perder. La gente cuando perdona de alguna manera tiene o siente que va a perder algo. Y eso a lo mejor a ti te va a gustar mucho porque tiene que ver totalmente con los apegos y todo este tipo de cosas, ¿no? El aprender a perder es una de las cosas más difíciles para el ser humano, a pesar de que todo el tiempo estamos perdiendo. O sea, nosotros vivimos todos los días y siempre estamos perdiendo algo y la gente no quiere perder. En el caso que tú me pones, ella, la costurera, pues pierde tiempo o pierde ciertas cosas por ganar otra cosa, por ganar el salario que tiene, por ganar la comida que logra, por darle sustento a su familia, no lo sé, pero siempre hay un ganar y perder. Según la capacidad de tolerancia que nosotros tenemos o la capacidad de saber perder y poder tomar las decisiones en base a eso, es que nosotros podemos decir si tenemos un sentimiento negativo al respecto o no. El perdonar tendría que ver entonces con erradicar ese sentimiento negativo. No habría que pedirle permiso a nadie porque ella está tomando una decisión de trabajar ahí, porque a lo mejor es lo único que puede hacer, a lo mejor es la única oportunidad que tiene, no lo sabemos. La cuestión es ese sentimiento negativo que se pudiera generar por no saber perder, por no decir, bueno, si acepto yo este salario, pero a cambio de aceptar este salario, pues yo pierdo o tiempo o pierdo otras posibilidades. O sea, es la actitud que toma ante la situación que está viviendo. La situación que está viviendo. El perdón más que nada, uno tiene ese nombre, pero el perdón más que nada, deberían de cambiarle el nombre, así como a decir, deja de sufrir. Ajá. O sea, en lugar de Lo que perdonar, pasa es que la deja de sufrir con palabra- eso. Suelta, es La suelta. palabra perdón está muy desgastada. Está muy desgastada, yo estoy totalmente de acuerdo, porque sí suena mucho de hecho yo entiendo mucho lo que nos estabas diciendo, de que sí suena mucho a que, mira, yo soy el Santo Papa y te voy a perdonar a ti, pecador, así como que yo estoy en una posición 5 metros arriba de ti, y también suena mucho a que yo me voy a poner, para poder estar ahí, primero me tengo que poner como víctima. Pobrecito de mí, fíjate que yo estoy trabajando de costurera y gano muy poquito, Esa es la etcétera, ganancia. etcétera, ¿no? Y ya que me pongo ahí, entonces me pongo 5 metros arriba de ti para decir, ¿sabes qué? Tú eres un pecador, o tú hiciste mal, o tú eres de los políticos malos, y entonces yo tengo que concederte perdón. Y es cuando yo lo entiendo, así como diciendo, bueno, normalmente debe de haber un entendimiento entre los seres humanos para poder saber
que vivimos en una selva, que hay gente buena, que hay gente mala, que se actúa de diferente forma, que vivimos las consecuencias, pero pues, somos y también hay seres ganancia humanos, ¿no? secundaria con lo que tú estás diciendo, ¿no? Es, no te voy a perdonar nunca, a menos que... Y entonces empieza, o sea, es mucho manipulación, también entra en juego, ¿no? Tú me hiciste, yo no te perdono, a menos que vengas y me pidas perdón, o a menos que hagas, o a menos... Por eso hablaba yo de las estructuras. Exacto. O sea, hay gente que tiene una estructura un poco más emocional, en donde, por ejemplo, quiere que la otra persona sienta lo que él está sintiendo. Y no es venganza. Ella tiene una necesidad, o él tiene una necesidad, de que el otro viva esa misma experiencia para sentir que es comprendida. Exacto. Pero fíjate que también te la voltean, ¿eh? Hay ocasiones en que pides perdón de una manera soberbia, de una manera altanera. Es que como yo no soy de eso, perdóname, ¿no? Ya Oye, ¿por qué no me perdonas? Oye, ya, ¿no? Tengo derecho. Y te están acosando, exacto. Tengo derecho, ¿no? O sea, Ahí viene hay otra estructura que tiene que ver con el deber ser. O sea, mira, hay gente que es muy cuadrada, por ejemplo. Hay un deber ser importante, lo que es correcto, lo que está bien. Gente que llega puntualmente, que paga puntualmente, que hace las cosas de una manera muy cuadrada, en donde tú no le puedes decir que algo está mal. Y de hecho considera que hay cosas que son imperdonables. Y te habla con esos textos. O sea, es que estas cosas no se le perdona a nadie. Sí. O sea, es algo sumamente muy tajante. No sabe. Pero no hay nada imperdonable. Es decir, entiendo ese punto de vista, pero también perdonar es entender que hay 7,000 millones de almas en esta tierra y cada una tiene un punto de vista diferente de lo que está bien y de lo que está mal. Entonces, cada quien tiene algo que le sobrepasa. Es decir, lo que puede estar bien para mí, desde mi concepción, desde mi nivel de conciencia, desde mi camino andado, a lo mejor no está bien para alguien más. Entonces, perdonar es entender que tú te equivocas, tú cometes errores y los demás también cometen errores y muchas veces tú lo haces sin pensar. O sea, se te atraviesa un taxista y explotas. No lo eliges, explotas y ya. Y le mientas la madre y explotas. Lo mismo puede pasar al revés. O sea, no lo eliges. ¿Sí? Bueno, Marta Reynoso, aquí los estamos escuchando. Qué buen programa, con él siempre aprendemos mucho. Saludos a Upexamati. Tiene sus seguidoras. Saludos a Luneta, un beso. Ricardo Sánchez, un abrazo. Ahí la llevas. Bueno, ya no tanto, ¿eh? Le va la América. A Loli, Susana y David Cairo. Saludos a Yuli, besos. Saludos a Vania, besos. Y vamos a mandarle un saludo a Pucheritos, que no nos ha llamado. Eli Victoria Upexamati. El primer paso para perdonar es aceptar que la otra persona es tonta y que no se le va a quitar. ¿Es en serio la pregunta? Pues yo digo, pues para empezar, ¿qué hace con una persona tonta, no? Es un meme que circula por ahí. Sí, ¿verdad? Ajá, que dice, el primer paso es aceptar que el otro es tonto y no se le va a quitar. Es un meme, ¿no? Es un meme, ajá. Ay, Eli Victoria, Muchas gracias. Sí, Muchas gracias. muchas gracias. Laura Morales. Entre las peleas del cerebro y el corazón, el que sale perdiendo es el hígado. Bueno, hoy tenemos un público muy simpático. Fernando Ramírez, yo no puedo perdonar, sigo enojado con el mundo y cada vez más aislado. Mira, esos son los temas que hay que tratar. La gente que no puede perdonar. Ahí tiene que ver totalmente con su estructura. Hace ratito, por ejemplo, que estábamos hablando de gente que dice que hay cosas imperdonables. Yo diría que hay cosas, o que las cosas que no se deben de permitir es eximir de la responsabilidad de alguien. Eso es lo que no se puede hacer. No puedo eximir la responsabilidad de alguien, pero no tengo por qué sentir eso que siento con esa persona. Y estos son los trabajos más interesantes de la gente que no puede perdonar. Y es decirle a esta persona, ¿no estás cansado ya de sufrir? Porque evidentemente manifiesta dolor, manifiesta sufrimiento en lo que está diciendo. Entonces, debes estar harto de sufrir, debes estar cansado de sufrir y decir, no más, voy a perdonar. Perdonar, como dice Luis Felipe, no exime de la responsabilidad de lo que sea que le haya pasado. De eso se debe de encargar la justicia, o divina o la policía. Pues dicen que el perdón es soltar. Una de las principales herramientas del amor. Exactamente, El soltar. perdón y el agradecimiento. Y perdonar es entender. Perdonar y amar es de la mano. A ver, nos habías dicho 3. Paciencia, aguante
y receptividad. Sí, que son las palabras que posiblemente se acercan más al concepto de perdón como se maneja hoy en día. ¿Y a qué tengo que ser receptivo? Porque está muy amplio esto, ¿no? Bueno, acuérdate que todas estas prácticas, llamemos así, todas estas dinámicas, estos ejercicios, llámale espirituales, que el budismo propone dentro de su programa, tienen una función. Y la función es acercarte un poco más a entender a las cosas como son. Y una de las características universales de las cosas y de tu relación con otras personas es que constantemente vas a encontrar el sufrimiento. El sufrimiento es algo natural, Exacto. es algo universal y es una constante que no vas a poder evitar. Entonces, mucho de la receptividad que viene es de tratar de entender que así está estructurada, ya sea nuestra experiencia, está estructurada las relaciones. De alguna o de otra forma va a haber una insatisfacción que puede llevar a un tipo de sufrimiento, un sufrimiento. Entonces, la función de este tipo de ejercicio de aguante, receptividad, de tolerancia, es tratar de sacarte a ti de la ecuación como alguien que ha sufrido, alguien el cual está centrado en lo que le pasó y poderte abrir a una dimensión más grande de cómo acontecen las cosas. Y las cosas acontecen quizá de una forma muy diferente a lo que tú asumes cuando te dejas de autocentrar con respecto a ti mismo, tus necesidades, tu sufrimiento, etc. De acuerdo. Y el budismo habla de que en particular tienes que ser tolerante, receptivo, tener aguante con respecto a otras personas. Porque hay casi como 3 grupos de personas con las cuales te vas a encontrar, las cuales inevitablemente te van a hacer padecer algo. Sacar de tus casillas. El primer grupo es el tipo de personas que, así lo pone, tienen sufrimiento, actúan torpemente y con dolor. Este es el grupo de personas que no tienen nada en contra de ti personalmente, pero por su dolor, ya sea interno, por su neura, por su incapacidad de manejar sus emociones. Manejar sus emociones, tarde o temprano te pueden herir, ya sea que trabajes con ellas, vivas con ellas, sean tus vecinos y demás. Y esas personas, pues sí, estás en la mira y te toca. Ahora, con esas personas lo que debes de desarrollar, de acuerdo al budismo, lo que esas personas te aportan una inmediata forma de reconocer tus emociones negativas. Para poderlas sanar. Porque usualmente la gente que te rodea o que te rodeas, y te rodeas muchas veces con ellas, son gentes que están usualmente de acuerdo contigo, que te la llevan, que están bien contigo. Por eso te rodeas con ellos. Pero estas personas que actúan torpemente con dolor hacen lo que menos piensas. Te intoleran, te pones enojado y demás. Eso particular que te estás experimentando, ellos solo fueron la causa y tú fuiste, o fueron la causa necesaria y tú fuiste la causa suficiente de este mal humor, de esta intolerancia y demás. Con eso tienes que trabajar. Entonces estas personas te dan la ocasión o la oportunidad de trabajar algunas cosas con respecto a tus emociones, y en ese sentido son casi como un tesoro acabado de encontrar. Son maestros, sí, claro, son maestros, estoy de acuerdo contigo. Te están aportando algo. Fíjate que no dice el budismo que son maestros, porque maestro implica una intención de otorgar algo positivo al que aprende. Entonces en ese sentido no se va. Esta noción de que son maestros viene del hinduismo más que del budismo. El hinduismo predica mucho que todos son maestros, pero el budismo dice no, esas personas no tenían una intención de ayudarte. Pero si te sirvió, aprendiste, creciste. Exacto, pero eso fue porque... Era una ensañanza, pero por Claro, ti. es un maestro, tú Tienes tomas razón. lo mejor para que tú crecer, ¿no? Sí, bueno, pero en ese sentido también la lluvia podría ser tu maestro. Claro. Por eso nace la lluvia espiritual, digamos. Tú puedes tomar una actitud de aguante o de receptividad espiritual con respecto a la lluvia, pero la lluvia no tenía una intención de aportarte nada. Lo mismo esa persona. Lo malo de lo que el budismo trata de decir es que no trates de pseudo espiritualizar las actitudes o las intenciones de personas que no tienen esa actitud. Estoy de acuerdo y esa en ese motivación. ¿Sí me explico? Porque se empieza a ser confuso. El Claro. budismo lo que trata es de evitar tu propia confusión. El ser humano tiene una infinita capacidad de confundirse. Más bien que agarres la enseñanza de aquello para trabajar en ti. Sí, si por ejemplo algo pasa ahorita saliendo, algo acontece a partir de que alguien está descuidado, está enojado y demás, y tú te sientes muy enojado, esa persona ya se fue.
pero ese enojo es tuyo. Claro. Y tú le puedes achacar completamente la responsabilidad de ese enojo a esa persona, pero al final eres tú. Es algo que Tienes traías ese enojo. tú Ahí adentro. tienes que trabajar con ese enojo. Y esa persona te puso en contacto con él, y te regaló algo, el cual no estaba en la superficie, y a partir de esto puedes trabajar más efectivamente con eso. Sí, de acuerdo, fue un detonador de algo que traías adentro. Exacto, pero ahí está eso es tuyo. Ese es el primer grupo. Ajá. El segundo grupo es un poquito... Primero, aquí tienes una llamada dirigida claro. para ti. Ah. Judith Fuentes. Judith. ¿Sí la conoces? Sí, claro que sí. Estoy en desacuerdo con algunos puntos del invitado. Sí, es Judith. Aceptar es un acto de voluntad. Aguantar es resignación. Pienso que está confundida la etimología. Okay. Lo escucho y me gustaría verlo para platicarlo, ahora que vaya al centro Coyoacán. Bueno, Válido. Sí, la semántica es muy difícil porque estamos traduciendo términos que vienen del sánscrito. Hay que ver la del pali. intencionalidad, ¿no? Sí. Hay que ver el contexto. La ¿no? función de este concepto es operacional. Tú tienes que crear una calidad de aguante, de tolerancia, para hacerte resiliente, porque no vas a poder evitar que cosas pasen en tu vida, con otras personas, por las circunstancias, con tu cuerpo, que te van a vulnerar. Ahora tú decides, ¿te vas a permitir vulnerar constantemente o vas a desarrollar una resiliencia? Pues es un lo que aguante? pregunté al principio, que si voy a permitir, y me decían que no, se me echaron encima. Sí, yo sé, pero aguanta. Aguanto. Aguanta. Sí, Aguanta. son 3 personas las que me dijiste. No, 3 tipos de personas. 3 tipos de Pero, personas. A Luis Felipe, ¿cómo puedo perdonar a mi expareja? Porque me manipula. ¿Cómo puedo perdonar a mi pareja como que manipula? Expareja. Bueno, mira, ahí es muy importante, hay algo parecido a lo que estabas diciendo hace ratito. Hay veces que uno perdona, hay gente que tiene mucha capacidad de perdón, al mismo tiempo es porque quiere ser perdonada. Hay gente que se le dificulta mucho perdonar porque se le dificulta mucho perdonarse a sí mismo. Una persona que sabe, que tiene conciencia, que es manipulado por otro, tiene un grado de responsabilidad ahí. Y entonces necesita perdonarse a sí mismo por ese grado de responsabilidad que tiene de dejarse manipular por el otro. O sea, Karina, primero perdónate a ti. Perdónate a ti. Porque ahí hay un grado de responsabilidad. Yo me doy cuenta que me estás manipulando. Sí, Y lo entonces- está permitiendo. ¿no? Y seguro hay una Entonces, ganancia. Entonces, cuando se dificulta ese, no te puedo perdonar porque me manipulas, es porque ella no se puede perdonar a sí mismo. Por dejarse ¿Cómo alguien manipular. se puede dar cuenta de que están manipulando y no se da cuenta que se da cuenta? Eso No, es sí se algo da también muy cuenta, interesante. Pero que se dé cuenta actuar. hay una ganancia. Te dejas manipular, ¿por qué? Porque te están manteniendo, porque te da cierta Pues mi seguridad. expareja no creo que me esté manteniendo. Mira, normalmente es que todo el mundo nos vemos a nosotros mismos, somos espejos Sí. de los demás. Probablemente suceda que ve que la otra persona está haciendo algo y ella está pensando, si yo hiciera eso, es porque estaría manipulando. No significa que él realmente manipule o no, significa que ella está viéndolo desde esa forma de vista y habría que ver por qué lo ve así. Exacto, ella siente Es que otra es... cuestión. Entonces tú postulas que tiene que saber que está interpretando las intenciones de la otra Lo está persona. interpretando totalmente, claro, que es un reflejo. Y que esa interpretación tal vez sí corresponda a las motivaciones de este ser humano, pero tal vez no. Exactamente. Ahora, ¿cómo puede constatar si su interpretación corresponde a sus motivaciones o no? ¿De qué forma? Bueno, lo ideal sería el análisis, que ella pudiera realmente ver un análisis, y ahí tiene que ver mucho el autoconocimiento. Aquí hay 2 cuestiones, las cuestiones del perdón y la cuestión de la manipulación, en donde ve en el otro que le está manipulando, ella lo acepta y quiere perdonarlo por esa manipulación. O sea que quiere seguir siendo manipulada. Ajá. Sí, porque no dice cómo paro la manipulación, pregunta cómo la perdono. ¿Cómo lo perdón? Ajá. Leticia Gómez, de Peralvillo. Somos 4 hermanos y una hermana. Y una hermana se quejaba mucho y se fue con su hija. No sabemos cómo es que se fueron y no nos perdona de algo que no sabemos que hicimos. Pues aquí, si no hay conciencia, no hay problema, ¿o sí? ¿O qué? Pues es que mira, todas estas cuestiones tienen que ver con que nosotros armamos el teatro adentro.
La gente hace, y esto es algo muy importante, la gente normalmente hacemos lo que podemos. Muchas veces hacemos lo mejor que podemos, ni siquiera hacemos lo que queremos, mucho menos lo que nos gustaría hacer. Hacemos lo que podemos. Hay veces que se reúne, que lo que yo quiero es lo que puedo hacer, pero no siempre. Normalmente los hermanos actúan de una forma y lo actúan por algún motivo. Ella se siente agredida, o se sienten ahí agredidos por alguna forma, por algún motivo que pasó ahí, pero tiene que ver con aceptar que la gente somos distintos y que cada quien vive su rol. Tessy, David, Cario y mamá Lolita, felicito mucho al equipo y dice David que sean 2 horas. Pues sí. Alejandro Luna, San Felipe de Jesús, yo quiero pensar que la persona que no perdona está enfermo de odio. Y no se enferma al que se odia, sino uno mismo. Hay que saber perdonar. Estoy de acuerdísimo. Estamos de acuerdo. Pero mira, es diferente, hay que saber que hay estructuras que a muchos les impide hacerlo, no es tan fácil, a veces se requiere de un profesional. A ver, es una pregunta para los 3. ¿El perdón es moral, es filosófico o es psicológico o físico? ¿Dónde puede aterrizar? Aquí se escucha muy bien la estación, un abrazo a los panelistas. Pues es emocional. ¿El perdón es moral? No, yo digo que es emocional. A lo que voy es, por ejemplo, teníamos una llamada que decía, es que no puedo perdonar. No sabemos cuál es el caso de esta persona, pero yo, para poder aligerar un poco esta carga, lo invitaría a que lo cambiara por no quiero perdonar. Y es, ¿por qué no quieres perdonar? Tal vez es, como decía Luis Felipe, ¿no? A lo mejor siento que si perdono estoy dándole la razón a alguien, o estoy asintiendo con el daño que me hicieron, o estoy de acuerdo con la falta que cometieron, y eso no es cierto. El perdón nada más es emocional. Pero nada más está preguntando si el perdón es moral, es filosófico, es psicológico o físico. Yo diría Es emocional. de todos, Emocional. Es de todos. Yo pienso que hay diferentes situaciones en las que uno se enfrenta a la vida y hay gente que tiene mayores herramientas que otros para poder perdonar de una forma o de otra forma. Hay gente que perdona de manera mecánica, de manera intelectual, de manera emocional, con filosofía, con ética, hay muchas formas, depende de cada quien. Tere Hernández, yo no perdono a mi cuñada porque le pide dinero a mi marido. No se me hace justo. Nos hemos distanciado. Buen programa. A ver, Ana Paula. Pues mira, yo lo que le diría, ¿cómo se llama esta mujer? Tere Hernández. Tere, es, 1, el hecho de que tú no hayas perdonado no ha solucionado el problema en sí, ¿cierto? El hecho de que tú tengas adentro ese resentimiento, ese sufrimiento, no ha solucionado en absolutamente nada la situación. ¿Qué hace? Solo te daña a ti. Entonces, 1, tienes que liberarte de ese sufrimiento, tienes que perdonarla para soltar eso que te estaba molestando a ti. Y por otro lado, hablar con el marido. No sé la situación en sí, si es particular, si es que no alcanza el dinero y entonces y el marido lo reparte, no sé las particularidades, sino lo que sé es que tú estás sufriendo y esa situación tu sufrimiento no compone la situación. Fíjate que a partir de la guerra se toman decisiones muy diferentes a las decisiones que tomarías estando en la paz. Exactamente, entonces desde esa paz, si tú intentas hablar con el marido desde el enojo, desde la frustración, ya no va a funcionar. Entonces, primero, perdona, libera ese sufrimiento y desde esta paz vas a encontrar una manera mejor de llegarle y un camino mejor para solucionarlo. Ese es mi consejo. ¿Tú qué le dirías, Supercrimati? Pues realmente la escucharía. Hay que escuchar. Es muy difícil poder decir una generalidad con tan pocos elementos, porque ni siquiera estoy claro cuando dijo me ha alejado por eso. Se alejó de su marido. De su marido, se alejó de la otra persona. Realmente muchas veces lo que más ayuda es poder escuchar a las personas y saber, y escucharlas con atención, realmente escuchar los detalles, porque muchas veces lo que ves es que detrás de esa renuencia a perdonar hay una necesidad no satisfecha. Sí. ¿Cuál es esa necesidad que esta señora requiere? Que en cuanto se satisfaga, lo más natural va a ser olvidar o pedir perdón o lo que sea. Muchas veces detrás de todas estas
problemas interpersonales, están necesidades no resueltas, genuinas, no necesidades neuróticas, nada, genuinas. De amor. Y uno tiene como que con la escucha, con estar presentes, tratar de indagar un poquito más qué está, y no tiene que ver con lo que dicen, tiene que ver con lo que comunican emocionalmente. Y obviamente no oí la pregunta, no oí la voz, no oí lo que se dijo, pero sí estoy con eso. Muchas veces yo creo que ella, por decir algo, ella tendría que escuchar a su marido de por qué lo hace y tratar de entenderlo. María Ernestina López Gudiño, muchos saludos. Es menos fácil vivirlo, pero superé el punto. A base de trabajarlo en un taller de perdón. Salí avante y dejé al susodicho. Mi corazón está tranquilo, gracias a Dios. Los felicito por sus comentarios. Es la primera vez que los escucho. Muy buen lunes. Luis Felipe. Bueno, pues qué bueno que pudo sacar todo esto, ¿no? En detalle. Mira, hay algo que se... ¿Lo trabajó? Que lo trabajó. Eso es algo muy importante. Sí. Es el meollo de este mensaje. ¿No? Pues que lo trabajó, y el trabajo es el que finalmente saca ahí adelante, ¿no? A mí me gustaría hacer un comentario un poquito conectando con la parte pasada, que se ve muy interesante, y no sé si vengan algunas otras preguntas al respecto. Muchos de los enojos que existen, de las cuestiones que uno tiende a querer perdonar, sobre todo en las parejas, sobre todo del lado de la mujer hacia el hombre, es porque muchas veces la mujer confunde lo que está queriendo tener con la pareja. Hay una cuestión de que le preste el dinero a otra o a otro, al hermano, al padre, lo que sea, y le quitan el dinero ahí, y muchas veces lo que realmente está sufriendo esta pareja es que siente que no la quieren lo suficiente, pero no se da cuenta de eso. Muchas veces el enojo no es más que una manera de decir, quiéreme, fíjate que yo también existo, que tenemos hijos, que hay una casa, y en lugar de eso, se enoja con la persona a quien se le presta el dinero, porque piensa que ella tiene la culpa, esta persona, de no ser querida por la pareja. No sé si sea el caso, pero hay muchos casos de este tipo, ¿no? En ese como dice sentido, Upek el enojo Shamati. es como una estrategia, ¿verdad? Y el enojo es pues una estrategia, Sí. pero también eso es un grito de ayuda. Sí, exacto. Sí, como dices tú, Upek Shamati, habría que ver qué es lo que siente ella que le falta Pero- al marido dar, si le falta inseguridad, Terminar el amor. comentario, déjame terminar el comentario. Aquí lo interesante es que a ella se le dificulta perdonar porque no está perdonando la causa real del perdón. O sea, no está perdonando la causa real del perdón. Lo que hace es que trata de perdonar lo que ella cree que le está causando el malestar, que es que le pidió el dinero, cuando realmente lo que le está afectando es que no se siente querida por la pareja. Sí, de acuerdo. Juan Carlos López de la Benito Juárez, el programa es muy interesante, muchas gracias. Les mando un saludo, muchas gracias. Y en particular a Luis Felipe Díaz Barriga, es muy atinado. No, ahora es- Muy bien. Señora Ceci Campestre Churubusco, es la primera vez que los escucho y es muy bueno el programa. Nos enojamos varias veces mi hijo y yo, pero sin perdonar uno se carcome. Los felicito, parece una plática y aprendemos. Uno se carcome. así mismo. ¿Cómo ve lo de el término fuerte? Bueno, depende. Bueno, ella obviamente, hay algo interesante, ¿no? Yo noto que la mayoría de la gente que quiere perdonar, no es que realmente quieran perdonar o se pongan en una posición de que ya llegué a perdonar. Es más bien que te hartas de vivir en un mundo donde estás rodeado de ignorancia y maldad. Hay algo muy salubre de descubrirte a ti que estás cansado de ti mismo y tus berrinches. Estás cansado de levantarte y volver a recapitular tu narrativa. A veces es como una Amanda Miguel interna que te está diciendo todo el sufrimiento que estás dando. Llega un momento en que te cansa. Rumiarlo. Y ya que te cansas, algo pasa, empieza a cambiar. Y es un chip inmediato. Ya me cansé de oírme, ya me cansé de esta víctima, ya me cansé de esta posición. De sufrir. Ya me cansé de estar buscando perdón, otorgar perdón. Y ese es un estado muy, muy salubre de mente. Y sueltas. Y es como dice, te carcome y dices, ay, ya me cansé. Ya estuvo, ¿no? Hay mejores cosas Ya en la vida. hartazgo, ya ¿no? se cansó. Uno se cansa de uno mismo y es muy sano llegar a esa Fondo. fatiga Sí. contigo mismo. De todo lo que hemos platicado,
pues como que, ¿y la reconciliación qué pasa? ¿Llegan automático o qué? Pues con el perdón sí. No quiere decir que vuelvas a amigarte con esa persona o que vuelvas con tu expareja o tal, sino simplemente te reconcilias contigo, te perdonas a ti. Sí, Tienen que aprender a dividir, yo creo, ¿no? Una cosa es el reconciliarse y otra cosa es perdonar. Exacto. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿No? Si tú, esta pareja te conviene, quieres estar con esta pareja, deseas seguir con ella, es algo totalmente distinto A perdonar. ese sufrimiento que tengo o que siento por algo que habría que ver qué es lo que sucedió realmente, ¿no? Sí, y que Pues- tiene que ver con un concepto de sentirte traicionado. Cuando algo pasa que no esperabas, cuando tu expectativa se frustra, hay como este sentido de traición. Y la verdad es que todos tenemos que aprender a vivir con ese sentido de traición y edificar a partir de la realidad que apunta a esa supuesta traición. Porque lo único que se traicionó fue nuestra ingenua expectativa de que la relación o de que el mundo debería ser diferente. Entonces, de alguna forma, la persona te está iniciando una nueva forma de Y relacionar. con las culpas, ¿no? Pues yo no perdono que el tiempo se nos vino encima. No, el tiempo no nos perdona. Pues muchas gracias a Opic Chamati por el tiempo que nos dedicó, por el traslado, por su valiosa participación. Luis Felipe Díaz Barriga. Bueno, muchísimas gracias también por estar con nosotros y pues ya nos vemos el próximo lunes. Ana Paula. Gracias por acompañarnos y suelten, perdonen, no pasa nada. Pues yo soy Luis Adame, le doy las gracias a Alberto Aguilar, nuestro Beethoven de las consolas, a nuestro querido productor Julián Solís el Morrison, y nos escuchamos el próximo lunes. Buenas tardes. Radio 620. Tu presencia es la mejor parte del programa. Recuerda que tenemos un compromiso contigo la próxima semana. Vivir con sentido. Vivir con sentido. Un programa que te apapacha.